Bueno, hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a, comenzamos ya el segundo semestre y bueno, ya tenemos todas las notas, estamos todos al día, con lo cual un poco ya nos encaramos al tercer trabajo práctico. Estoy viendo aquí, me parece que Relaciones 2 para el 24 del 8, que puede ser algún tema de la unidad 8 o tal vez de la unidad 9, no hay problema en ese sentido, con lo cual veamos un poquito de qué se tratan las unidades. La unidad, la unidad 8, a ver, vamos a compartir pantalla, denme un segundito. No, comparte acá. Bien, justamente hoy estuvimos con una sesión del instituto hablando sobre China y bueno, tenemos la unidad 9 que, déjenme ver, bueno, entra para el próximo Collaborate, así que de última dejo la 9 para después. Bueno, acá en la unidad 8 estuvieron leyendo. Nadie me contesta. ¿Me están escuchando bien? Hola. Bien, ¿pudieron leer Hola, algo? Porque esto es clase invertida, ¿no? O sea, primero tienen que leer para que yo pueda responder consultas. O sea, ¿pudieron leer algo de China? Además que hay tanto. Vamos a dejar bien grande acá. Bueno, entonces, una explicación rápida de cómo tienen que estudiar la unidad. Bueno, China es muy amplio, entonces, básicamente, para sistematizar el estudio, tienen que ver, por un lado, la cuestión política de China, su política exterior, la cuestión económica, que tiene mucho que ver con cuestión tecnológica, lo político tiene que ver con lo militar. Bien, si tenemos en cuenta, como para sistematizar todo el estudio de la materia en los que son países y la Unión Europea, tengamos muy en cuenta lo que aprendieron en primer año con la cuestión de los factores, ¿no? Cuando veíamos los factores, el factor tecnológico, el factor demográfico, el factor de creencias, ideas, el factor, digamos, económico, obviamente el factor militar, porque ahí tenemos la base para poder relacionar y ver una evolución histórica, o sea, teniendo en cuenta también la evolución histórica, que es muy importante, y el relacionamiento con otras potencias que estamos viendo, ¿no? Además, siempre teniendo en cuenta en estas partes, digamos, la segunda y la tercera parte de la materia, tienen que tener en cuenta la primera parte, cuando hablamos de globalización, cuando hablamos de desglobalización o reglobalización, ya en la primera unidad. A ver, me voy guiando aquí. Eh, Temas que van a cuestiones de la gobernanza, cuestiones de derechos humanos, seguridad internacional. Es que básicamente lo que tendríamos que ver, entonces, a partir de los países, cuando hablamos de su política exterior, de su situación, bueno, cómo los relacionamos con cada uno de estos temas. O sea, China, ¿apoya o no apoya la globalización? ¿O qué tipo de globalización apoya? China apoya, digamos, a las organizaciones internacionales, cómo es un multilateralismo, cómo se relaciona y cómo eso fue evolucionando durante los diferentes gobiernos desde Deng Xiaoping hasta hoy. Comenzamos sí un poco antes, porque la unidad, la materia comienza en los 90, pero lo que pasa es que si nos dejamos afuera de Xiaoping, después no tenemos la base de los diferentes secretarios generales, presidentes de China hasta el día de hoy, porque es una evolución y una planificación sobre todo lo que es China. Entonces, en esta unidad particular, sí tenemos que ver Deng Xiaoping en el año 78, con sus 4 grandes revoluciones o grandes cambios que hace en China, puede tener diferentes nombres, pero básicamente vamos a ese cambio rotundo que tiene China de lo que era el comunismo maoísta, cerrado al mundo,
y con los planes quinquenales que todavía continúan, pero planes quinquenales, digamos, cerrados, China, y hasta con mal relacionamiento con la Unión Soviética, ¿no? Tengamos en cuenta que eran diferentes modelos, el comunismo soviético y el comunismo chino, el maoísmo, y los fracasos que tienen. Pero eso, bueno, de última ya lo saben por las otras materias anteriores. Pero Deng Xiaoping hace un cambio muy importante y es la apertura de China. Cambio, cuestiones de propiedad, de la propiedad urbana, de la cuestión de cómo modifica la propiedad de la tierra, pero bueno, la administración, la tierra, digamos, agrícola sigue en manos del Estado, pero pasa de ser una cuestión de organización de la comuna a el de la familia que está en esa tierra y que la administra y que además se puede heredar la administración, ¿no? Y eso se fue pateando porque se le da por 50 años y, digamos, obviamente después eso se va renovando. Con lo cual, acá el individuo pasa a tener un interés como si fuese un capitalista de querer producir más para ganar más, porque ya ahora no está obligado a que todo lo que produce queda en manos del Estado que lo distribuye muy mal. ¿Bien? Entonces, también puede invertir para tener mayor eficiencia y ahí después se une la tecnología. Tenemos la cuestión de las reformas económicas en general, que hace también a una estabilidad de China, el yuan, y esto va dando pie a eso que después hace el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001 y al gran crecimiento que tiene China. Cuestiones de reformas en lo militar, que también la hacen a una potencia militar, pero no solamente por la cantidad de efectivos que puede tener su ejército, porque es el país de mayor población mundial, sino también de la tecnología, ¿no? Y esa es la otra cuarta revolución, ¿no? La tecnológica. La quinta, que en algún momento, ¿no? Como que se dejó entrever desde el partido, que era la democrática, no se dio y se consolidó el sistema del partido y de elección del secretario general a través del partido. Ya es la quinta, el quinto presidente que tenemos en China, que en realidad es el secretario general del partido, por un lado. Por otro lado, el presidente, en la cuestión administrativa, eso sí, también en China hay que tenerlo muy en cuenta, esta separación de lo que es el Estado y del partido. Y lo más importante es el partido, no es el Estado, no como en Occidente. Entonces, acá tenemos un partido comunista que se organiza en forma piramidal, la base, ¿no? Es el Congreso del partido, que se reúne cada 5 años, pero el Congreso elige los miembros del comité, y esos miembros del comité, ¿no? Del Cominform, arriba el secretariado, y el secretario general, ¿no? La puntita. Pero tiene 3 cargos, porque acá en China también es muy importante otra columna, que es el Ejército Popular de China, que va a tener un rol muy especial en China, diferente al que se dio, digamos, en la Unión Soviética, porque acá ese ejército va a tener esa fuerza, ¿no? Que fue la revolucionaria, tantos años de lucha, ¿no? Contra la República China y contra los enemigos de la República China nacionalista, digamos, entre esos Japón, cuando lo invade a China allá en 1930 y que dura hasta el 45, tenemos 15 años de japoneses en lo que es Manchuria, y esa lucha hace entonces que ese cuerpo militar tenga hoy una participación muy especial también en las tomas de decisiones. Con lo cual ocupar los 3 cargos, ¿no? Es fundamental. El de secretario general, porque hace a toda la estructura del partido, el de presidente, que hace a la estructura administrativa de China, y el de comandante general del ejército, ¿no? Los 3 poderes, que los reúne Xi Jinping en este momento. Pero cuando hablamos entonces de los diferentes, la revolución está democrática, ¿no? La idea de poder transformar, de ser más abierta la participación, de que tal vez se puedan crear algunos otros partidos, se acabó allá en el 89 con lo que fue la plaza de Tiananmen, ¿no? Las protestas de estudiantes universitarios, principalmente, de docentes, de intelectualidad, allí en la plaza central de Shanghái, de Beijing, que fue aplastada, ¿no? La foto histórica
de este chino que venía con la bolsita de compras que se pone frente a los tanques, quedó como la lucha, ¿no?, del individuo, pero lo que no te mostraron después como el tanque le pasa por encima, ¿no? Porque hasta el día de hoy no se sabe cuántos chinos que estaban protestando murieron, cuántos fueron encarcelados, cuántos se tuvieron que ir al exilio, y todavía hoy muchos de esos chinos que están en el exilio son, digamos, vigilados por el gobierno chino. El gobierno chino en cuestiones de seguridad también es algo que no se habla mucho, pero tiene, ¿no?, muchos efectivos de organismos, diferentes organismos de seguridad, vigilando a chinos en el exterior, ¿no?, de manera permanente. Y bueno, muchos de estos exiliados son todo el tiempo atosigados por estos chinos de la vigilancia. Y en China, básicamente, lo que sucedió en Tiananmen fue borrado de la historia. No aparece en ningún libro de historia, ningún diario, ningún periódico, ninguna revista, ningún medio de comunicación, cuando es la fecha, que más o menos fue noviembre, habla de lo que sucedió en Tiananmen en 1989. Con lo cual hay ya 2 generaciones, básicamente, educadas, donde eso no existió directamente, ¿no? Y además, como Internet está controlada por el Estado, no llega ninguna cuestión de actos o información de afuera para esas fechas en China. Se bloquea todo y no ingresa nada a China, en las redes chinas, sobre lo que pasó en Tiananmen. Bien, entonces, cuando hablamos de China, de la gobernabilidad, de la gobernanza internacional, tenemos que tener en cuenta cómo participa China en esta cuestión del multilateralismo. Hoy, justamente en la charla que tuvimos a las 5 de la tarde, planteábamos esto, ¿no? China se plantea como un actor multilateral, que es un muy buen alumno en los organismos, en Naciones Unidas, en la Organización Mundial de Comercio, que da ayudas, lo podemos tener en cuenta también con respecto aquí abajo en lo que es la cooperación internacional, pero sin embargo son reglas occidentales. China la cumple, pero siempre en cuenta la forma, ¿no?, de sacar ventaja de las mismas, que es el reclamo que tiene principalmente de los Estados Unidos y de Europa. Dice, bueno, China no cumple, China todavía se manifiesta como que es un país en desarrollo, cuando ya su economía, sus capacidades no hacen a una economía de desarrollo. ¿Y por qué esto es diferente y por qué esta queja es importante? Porque en los organismos internacionales hay clasificaciones y hace a la diferencia del tratamiento del país y hasta de cómo deben cumplir las normativas, ¿no? Sobre todo en la Organización Mundial de Comercio, donde uno de los principios es un comercio justo, y en el comercio justo marca la diferencia de los países desarrollados tienen más obligaciones que los países en desarrollo, ¿no? Siempre hay medidas que los países en desarrollo entonces no es necesario, o la exigencia de su cumplimiento no es lo mismo, ¿no? Y eso es lo que reclama Donald Trump. Dice, China nos está compitiendo de igual a igual, nos ha superado en muchas cosas y acá hay un trato bastante desigual en cómo se aplican las normativas internacionales. Lo mismo está diciendo los países de la Unión Europea. Pero también es importante, digamos, en otras cuestiones, más allá de lo económico, la cuestión de los derechos humanos. ¿China cumple con las normativas internacionales de derechos humanos o no? Bien, porque China no permite que muchos medios occidentales y que ONGs hagan denuncias de lo que pasa internamente. El secretismo es terrible en ese sentido. Y ahí tenemos los uigures, ¿no?, en la zona de Xinjiang, que vendría a ser en la punta ahí del sur occidente de China, ¿no?, que son de mayoría musulmanes, y que hay centros de reeducación, ¿no?, y que además se persigue a la religión musulmana. Pero bueno, eso no aparece en los medios de comunicación, no hay marchas por los derechos humanos en China, etcétera, etcétera. Más allá de que uno tiene que, sí, y hay información, pero uno la tiene que buscar. No nos aparece generalmente en los diarios, no aparece ningún chino de China denunciando al gobierno sobre la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Pena de muerte, como les decía, en este tema de prohibición, destrucción de mezquitas en esta región. Se le imponen sanciones, ¿no?, y eso es la relación después de lo económico con esta cuestión de población, digamos, factor demográfico, el tema de los derechos humanos. Se le imponen sanciones a Estados Unidos, Europa,
pero los organismos internacionales no actúan, porque además China también tiene el derecho a veto dentro de Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, y por otro lado, tiene mucha capacidad, ¿no?, para impedir que muchos países voten en contra suyo por las inversiones que hace, los negocios que tienen con las empresas chinas y la forma en que opera China, ¿no? Y es muy común, incluso me lo dijeron a mí acá dentro de la universidad por una situación que tuvimos con la Embajada de los Estados Unidos, de que China no anda preguntando, no anda imponiendo, da plata y no le importa la cuestión de la política interna de los estados, que es uno de sus principios, la no injerencia de los asuntos internos, pero lo tiene como piedra angular en su relacionamiento, y esto también hace al movimiento de países no alineados y a las 5 reglas más importantes de su política exterior. Pero, ¿a qué vamos? A que de última, en Occidente, la cuestión fue evolucionando. En los 90 se trabajó mucho sobre la responsabilidad de responder, de decir cómo los organismos internacionales debían involucrarse en la protección de los individuos, de las sociedades, incluso de sus propios gobernantes, ¿no? Entonces, el intervencionismo humanitario. China no apoya esta cuestión del intervencionismo humanitario, ningún viso de esto, y no le importa tratar con ningún tipo de gobierno siempre y cuando se le dé las condiciones necesarias para poder hacer inversiones y tener ganancias. Y ya, como decíamos también, como decía Juan Víctor Soto en la exposición hoy, ¿no?, esa cuestión de expansión, pero con una estrategia envolvente, ¿no? Es decir, ir rodeando hasta que va copando para cumplir con sus propios objetivos. Incluso lo es con lo que es la cooperación internacional, que si se acuerdan de la unidad justamente 4, cuando hablamos de economía internacional, ayuda internacional de desarrollo y lo que es la Carta de Monterrey, la Carta de París, en el sentido de que la ayuda al desarrollo deja de ser, o se pretendía dejar de ser una cuestión de ayuda oficial, sino descentralizada, que no hubiese un vínculo directo entre el que está dando el dinero y quien lo recibe, para que no quede una cuestión de vasallaje, de que éste tenía que entonces después actuar de cierta manera de acuerdo a lo que le pedía el que estaba dando el dinero, ¿no? Entonces, la ayuda a través de organismos multilaterales, la ayuda a través de agencias que se separan del gobierno en la toma de decisión a quién le dan la ayuda, porque el gobierno de última queda en manos de un partido político que está X años y que su principal objetivo es ganar la reelección, ¿no?, y permanecer en el poder, ¿no? Y entonces, para pasar de ser objetivos de un presidente, de un partido político, a que sea algo, ¿no?, más general y continuo, tenemos estas agencias de desarrollo. ¿Qué es lo que está pasando con USAID en los Estados Unidos, ¿no? Donald Trump quiere imponer su agenda a USAID, y USAID dice: nosotros somos una agencia que tiene, ¿no?, libertad para asignar los fondos, y el gobierno, el Estado, tiene que darnos los fondos, y en ese sentido somos autónomos. Tenemos cierta autarquía. Donald Trump lo mismo intervino, no se acuerdan ahí con Elon Musk, pero todo eso terminó en la corte y los tribunales de Estados Unidos le dieron la razón a los administradores de USAID. En China eso no pasa. China justamente está haciendo lo que quiere hacer Donald Trump. China, digamos, toma la ayuda al desarrollo como una parte integral de su política exterior y a los intereses de su política exterior. Es más, lo que muchas veces da con los contratos para la construcción de puentes, aeropuertos y demás, que son parte de lo que es el BRI, el Belt Road Initiative, o la famosa Ruta de la Seda. Ellos lo toman también como que es cooperación internacional de desarrollo, y en los números y demás está creciendo muchísimo su ayuda, pero en realidad son negocios que hace China, ¿no? Y estas iniciativas, estos contratos, son mucho más duros y además tienen partes secretas que algunas veces ni el legislativo del país sabe lo que ha firmado el ejecutivo y hasta dónde ha comprometido al país, a su economía, a su soberanía y a su política exterior en la firma de este acuerdo. Por eso también hay mucho rum y algunos países se están saliendo de la ruta de la seda, y algunos países están teniendo problemas, ¿no?, porque todavía no comienza todo el ciclo de
pago de esas ayudas, entre comillas, que han recibido de China. Y cuando hablamos de seguridad también, entonces, de China tenemos que ver cómo la cuestión de China y su política exterior y su política militar, la cuestión de, bueno, no hay una expansión geográfica dentro del continente, pero sí una expansión marítima de China, la cuestión de la seguridad, la cuestión de la tecnología china, la cuestión de las ventas de armas de China, ¿no? Podemos ver en el conflicto que tuvimos hace más o menos 2 meses entre la India y Pakistán, cómo atrás también se hacían análisis si si el Rafael europeo servía, que es lo que tenía la India, y cómo los cazas chinos J-15 o J no sé cuánto, 25, había sido más efectivo. No se mide la capacidad armamentística porque aunque China no entra en guerra, las armas de China sí están presentes en muchas guerras. O la relación de China con Rusia, o la relación todavía de China con países más chicos que no tienen su propia industria militar o su industria tecnológica es deficiente, es decir, China cómo ayuda con drones a, digamos, a Irán, ¿no? Que puede llegar a atacar a Israel, y la posición de China apoyando a Irán contra Israel, o digamos con Siria, ¿no? O digamos en este sentido también atrás cómo colabora o cómo ampara todavía al régimen comunista de Corea del Norte, que envía tropas a Ucrania, ¿no? Apoyando a Rusia, y atrás de eso en realidad también está China con su poder armamentístico. El tema de la seguridad entonces también es que en el Indo-Pacífico, ¿no? Esta región más amplia, hay mucha discusión cómo llamarla, pero bueno, a Indo-Pacífico, tenemos la India hasta Japón y todo lo que está en el medio, ¿no? El rol importante que tiene China, que además también tiene una industria armamentística muy importante en lo que es la industria de barcos de guerra y de portaaviones, con muchísima tecnología que superó ampliamente a la de los Estados Unidos, que es mucho más lenta, ¿no? En el sentido de producción de submarinos y la producción de justamente eh, portaaviones, ¿bien? Que les son muy necesarios para llegar a China o al mar de la China o al Pacífico o al Océano Índico y proteger, entre comillas, a sus socios, incluido justamente Taiwán, ¿no? Que algunos manifiestan que allí se podía dar la Tercera Guerra Mundial. Entonces, cuestión de seguridad, tenemos los intereses geopolíticos de China y la presencia de China con armas en diferentes regiones. Obviamente el tema económico es lo más importante que se ve de China y cómo ha crecido a partir de esas revoluciones de Deng Xiaoping hasta Xi Jinping y cómo se pone frente a los Estados Unidos y lo supera ampliamente en la cuestión de inversiones extranjeras directas, intercambios comerciales ya con la mayoría de los países de África, con la mayoría de los países de América Latina que tienen ahora como principal socio económico por intercambio comercial, exportaciones o importaciones, y por inversión extranjera directa China en su territorio a este país, ¿no? Y esto ha desplazado a los norteamericanos, acá en América Latina, ha desplazado a los norteamericanos y a los europeos, las antiguas metrópolis, digamos, Francia, Inglaterra y demás, de esto. Y obviamente a todos los socios que tiene en Asia. Y ahí tenemos la cuestión de integración, espero que eso acá siempre también recuerden, esta materia integra, ¿no?, los conocimientos adquiridos en materias anteriores, y ahí tenemos lo que es integración. Y acá tenemos el RCEP, el Regional Comprehensive Economic Partnership en China, en Asia, que integra a los 10 países del Asia es el área, el mercado no es un mercado común, es un área de libre comercio más importante del mundo, y la India queda fuera por decisión propia, y ahora China es el principal jugador, obviamente, pero porque Estados Unidos, Donald Trump en su momento, justamente en su primer gobierno, digamos, es como que suelta la mano o se aleja un poco de lo que es Asia y su relacionamiento comercial, y ahora, bueno,
trata de recuperarlo de alguna manera. No sé si alguien hizo alguna pregunta. Sentí un ruidito acá. Bien. El conflicto con Taiwán, exactamente. Una cuestión territorial, es una cuestión también de prestigio, ¿no? Hoy también hablábamos de esta cuestión de que China en su política exterior y desde el partido y de movimientos dentro del partido, intelectuales y demás, todavía buscan la revancha de lo que fueron los acuerdos desiguales, aquellos que los países occidentales le obligaron a firmar de rodillas a China después de la Segunda Guerra del Opio, los acuerdos de, bueno, ahora no me va a salir el nombre, pero los acuerdos de Cantón serían, ¿no? Y Tianjin, en donde, entre otras cosas, China tiene que ceder unos años más tarde, a consecuencia de esos acuerdos, la administración de Hong Kong y Macao. Y eso es importante porque, de nuevo, aunque nos volvemos para atrás, en alguna cuestión, eso hace a lo que es una China dos sistemas, ¿no? Que plantean Deng Xiaoping. Y acá esto es importante tenerlo en cuenta, pues siempre es alguna pregunta de parcial o de examen, esta cuestión de qué significa ese término de una China dos sistemas. Y lo podemos ver de dos maneras. Podemos hablar de una China capitalista en lo económico y una China comunista en lo político y centrarnos allí, pero después también lo tenemos que ampliar a esta situación con lo que es Hong Kong, Macao y Taiwán, ¿no? Diciendo, porque eso fue el término que utilizó Deng Xiaoping para decir una China dos sistemas en cuanto a una China con territorio continental comunista y Hong Kong, Macao y posiblemente Taiwán, porque se habían iniciado las negociaciones con Taiwán, había comité de diálogos, una cuestión de zonas administrativas especiales que China no ha cumplido, o sea, no está cumpliendo en este momento, en donde ahí reina el capitalismo y el liberalismo hasta cierto punto en lo político, ¿no? ¿Y por qué es importante hablar de Hong Kong y Macao? Porque hace a que China se ponga de pie y plantee la negociación, sobre todo al Reino Unido, porque ya se estaban cumpliendo los 100 años de ese alquiler obligatorio que tenía China con Inglaterra en lo que era Hong Kong, se vencía en el año 97. Y con Portugal, con respecto a Macao, en el año 99. Comienza ese proceso de la devolución, ¿no? Y hasta se da entonces en el 97 y se cumple el handover, ¿no? El devolver y pasar, ¿no? El territorio bajo soberanía total de Hong Kong y después de Macao, China, pero China firma un acuerdo, ¿no? Por 50 años todavía Inglaterra iba a tener cierta rol en lo que sucede en Hong Kong y se crean zonas administrativas especiales. Digamos, Portugal, porque no es importante, no tenía poder, Macao directamente quedaba como una isla que sí tiene una administración especial, se convierte también en como una zona económica especial, donde hay un liberalismo económico y libertinaje, podríamos decir, porque en Macao básicamente hay casinos que no pueden existir en el territorio continental de China y muchos jerarcas y digamos, empresarios importantes de China tienen ahí su segunda familia, su amante y demás, así que Macao es muy chiquito, es muy una cuestión así de muchos negocios, negocios turbios y demás. Pero Hong Kong era la capital financiera de Asia, ¿no? Durante la segunda mitad del siglo XX. Con lo cual, la cuestión económica y financiera, la vinculación, la existencia de bancos internacionales, le va a dar a China justamente la posibilidad de salir al mundo, ¿no? Por fuera de lo que es el sistema que todavía iba evolucionando, capitalista no de mercado, porque todavía China no es una economía capitalista de mercado, sino una economía socialista de mercado, puede tener otros términos también, manejada o muy manejada por el Estado. ¿Y por qué también es importante Hong Kong y Macao en esto con la cuestión económica? Porque tenemos que entender que en el año 95, cuando se firma el Tratado de Marrakech, que da creación a la Organización Mundial de Comercio, que comienza a funcionar el 1 de enero de 1996, Hong Kong y Macao eran miembros del General Agreement Tariff. O sea, tanto Inglaterra como Portugal habían logrado incorporar a estos territorios de administración especial como miembros del GATT por aparte
de Inglaterra y de Portugal. Y estos dos firman también el Tratado de Marrakech, con lo cual Hong Kong y Macao son miembros fundadores, por aparte de China, por aparte de Inglaterra, por aparte de Portugal, son miembros fundadores de la OMC. Con lo cual, una vez que pasa a manos China, China tiene 2 votos y 2 ventanitas dentro de la Organización Mundial de Comercio sin ser China parte de la OMC. ¿Bien? Entonces eso le va a permitir relacionarse con el mundo, en cuestiones financieras, pero sobre todo cuestiones comerciales, de acuerdo a las reglas de la OMC, mientras China todavía tenía que hacer muchos cambios para poder llegar a ingresar a la OMC, ¿no? Que comienzan ya las negociaciones en la época de, bueno, posterior de Deng Xiaoping con Hu Jintao. La cuestión que ingresa entonces China a la OMC en el 2001, ahora tiene 3 votos dentro de la Organización Mundial de Comercio. Tiene 3 ventanitas de cómo relacionarse económica y financieramente con el mundo. Lo que no cumplió China es darle esa libertad política a los habitantes de Hong Kong y Macao. De Macao directamente no cumplió desde el inicio, pero nadie protestó, nadie dijo nada, porque básicamente Macao también era chiquito, los portugueses se fueron y el resto eran todos chinos, digamos, no tenían esa vinculación con el mundo. Mientras que en Hong Kong eran chinos muy diferentes porque también se había dado que cuando los comunistas ganaron la revolución, Mao ganó, muchos nacionalistas se fueron a vivir a Hong Kong y muchos otros se fueron a vivir a Taiwán. ¿Bien? Entonces, la cultura política en Hong Kong era mucho más abierta que que allí en Macao. Tengamos en cuenta que además Portugal era muy duro en la administración de sus territorios, en África, es uno de los países que más retrasaron la independencia de sus territorios en África y en Asia, muy poquito Macao justamente, no había mucha libertad incluso con los portugueses, pero Hong Kong era diferente. Y esto, ¿cómo incumple China con Hong Kong? Pues que las autoridades de Hong Kong iban a ser elegidas por miembros prominentes de Hong Kong y ellos iban a como dar una terna y el Partido Comunista iba a elegir de esa terna, después eso lo fue manipulando y ya no le hace caso. Y el tema sobre todo del el derecho a manifestarse, el derecho a... Se me cambió ahí perdón, el derecho, digamos, a la libre expresión se fue cercenando, se eliminaron todos los diarios independientes y además también la parte, digamos, legal y de los tribunales. Los hongkoneses iban a ser juzgados por tribunales de Hong Kong y condenados en Hong Kong y si iban a prisión, en prisiones de Hong Kong. Y acá se comenzó a cambiar y se comenzaron a sacar a gente de Hong Kong, además, digamos, directores de radios, de periódicos, de algunas instituciones financieras, se los comenzó a acusar, a perseguir y se los sacó y se les dio extradición y fueron juzgados en Beijing y fueron encarcelados en Beijing. Y ahí hubo una protesta, ya estamos hablando de principios del siglo XX, ya, porque ya pasó todo eso, pasaron 25 años, 25, 27 años, ya de esto estamos hablando de hace más o menos 10 años, la protesta que se llamó de los paraguas, de justamente de nuevo de estudiantes, de intelectuales que fueron reprimidas por el gobierno de Beijing y muchos de esos líderes de nuevo fueron extraditados. Es decir, sí pasaban por la justicia de Hong Kong, pero la justicia de Hong Kong incumpliendo, digamos, los acuerdos firmados con Inglaterra, los extraditaron a Beijing, aunque el crimen hubiese ocurrido en territorio de Hong Kong, que es una zona administrativa especial. Y aunque Gran Bretaña protestó, digamos, China no le hizo caso y siguieron haciendo negocios y bueno, ahí está en esa deriva. Y después tenemos a Taiwán, que Taiwán, aquí también siempre me gusta recalcar esta situación. Taiwán es una islita, ¿no? Que fue en su momento, se le llamó Formosa, porque estuvo dominado por los portugueses. Formosa quiere decir la hermosa, ¿no? Y ahí tiene su capital en Taipei. Acá también tengamos en cuenta que hay una población nativa, o había,
una población nativa importante que es diferente a los Han del continente. ¿Bien? Entonces tenemos una población nativa que tiene su cultura, que tiene de alguna manera su propia historia por haber sido dominados por los portugueses por unos cuantos años, y después tenemos los Han en China. Que estos Han, principalmente los Han, tenemos la Revolución Nacionalista de 1911 y después todo el movimiento que comienza más o menos en el 30 con los comunistas, con Mao Zedong y la pelea cuando se instituye la República Nacionalista China, y después los comunistas que se van metiendo. La invasión de Japón en el 32 hace que estos que se estaban matando un poco paren la lucha, los dos se enfoquen a luchar contra los japoneses, ¿bien? Hasta que en el 45, después de las dos bombas atómicas que Estados Unidos lanza contra Japón, porque acá no recibe ninguna ayuda de la Unión Soviética, son los chinos los que pueden permitir expulsar a los japoneses que ya se estaban rindiendo en todos lados, ¿no? Y entonces continúa la lucha. Y entonces en el 49 gana Mao la guerra civil, digamos, y establece la República Popular China. Y entonces hubo Chiang Kai-shek con los líderes y muchas personas de su partido, el Kuomintang, que era, digamos, que lideraba y tenía el control de la República Nacionalista China, que no era democrática. Acá esta cuestión de ideas de la democracia, multipartidismo y demás de Occidente, acá no se aplica, estamos hablando de China, de Oriente, pero dicen ser liberales, entre comillas, capitalistas y demás, pero también en un partido bastante dictatorial. Y estos van y se refugian en Taiwán. Y entonces ahí tenemos un choque entre esa gente nativa con los Han que vienen de afuera y dicen, bueno, nosotros somos la República Nacionalista aquí, somos China, mantienen, porque se había creado Naciones Unidas, bien, en el 45, y China, por haber sido aliado, ¿no?, de los Estados Unidos, de los franceses, de los ingleses, de los australianos, luchando contra los japoneses y demás, China va a ser un país fundador de Naciones Unidas y además miembro permanente del Consejo de Seguridad. ¿Pero qué China? La República Nacionalista China. Y aunque pierden la guerra civil en el 45, queda la República Nacionalista China como el representante único de China en Naciones Unidas, en todos los organismos, obviamente, Consejo de Seguridad, Asamblea General, con poder de veto o derecho de veto, y esto va a ser hasta que, digamos, el presidente Nixon de los Estados Unidos y por atrás, digamos, acelerando y coordinando todo esto, su secretario de Estado. ¿Quién va a ser el secretario de Estado en la presidencia de Nixon? Muy controvertido, falleció el año pasado con 100 años, lo leyeron, lo estudiaron. ¿Quién es? Que estableció eso que se llamó la diplomacia del ping-pong, exactamente, Kissinger. Kissinger logra esa reunión, esa visita de Nixon a Mao, donde Mao dijo, no importa de qué color sea el gato, mientras case ratones, y eso llevó después, obviamente, a un cambio, pero Estados Unidos, agotado económicamente, políticamente, por la guerra de Vietnam, buscaba una salida, ¿no?, de Vietnam. Una salida que no fuese tan derrota. Porque atrás de Vietnam estaba China, ¿no? O sea, Ho Chi Minh va a poder resistir y plantearle cara a los Estados Unidos, pero sobre todo, y acá siempre hay que tener en cuenta esto, es una guerra civil, de nuevo, no es Estados Unidos contra Vietnam, es la República de Vietnam o Vietnam del Sur contra los comunistas de Vietnam del Norte, ¿bien? Ho Chi Minh, y atrás de Ho Chi Minh, China, que era la que le ponía plata, inteligencia y armas, incluso algunas veces hombres. Y Estados Unidos tiene que solucionar. Entonces, solucionar o poder salir de allí era arreglar con el importante, con China. Obviamente cae Vietnam después que se van los norteamericanos y se da lo que planteaban los franceses con su teoría del dominó. Cae después Camboya, Laos y, bueno, queda ahí sí el comunismo.
Pero el compromiso de Nixon pasa a reconocer, porque también estaba viendo los negocios, quita el reconocimiento a la República Nacionalista y pasa a reconocer a la República Popular y finalmente entonces a la República Nacionalista China se la saca del Consejo de Seguridad de la Asamblea y se le quita el estatus, aunque Estados Unidos a partir de allí le dice, bueno, pero yo siempre te voy a proteger, siempre te voy a cuidar, así que a vos no te va a pasar nada. Y es ese acuerdo lo que lleva a que Estados Unidos siga, digamos, hasta el día de hoy con esta cuestión de si China pone un pie en Taiwán, digamos, es una declaración de guerra a los Estados Unidos. Que si uno pone a verse geopolíticamente y demás, bueno, no tiene sentido, o sea, es como esta situación especial de Estados Unidos con Israel, aunque ahí sí uno puede ver, ¿no?, de manera más clara qué podría suceder si Israel desaparece, ¿no?, y si es invadida o eliminada o se da esto de además, ¿no?, Palestina, no a una expansión terrible de lo que es el islamismo fundamentalista en Medio Oriente y podría hacer caer, no a Israel, olvídate de Egipto, olvídate de los cambios que tenemos en todo el norte de África, puede caer hasta Marruecos, ¿no?, que es musulmana, es árabe, entre comillas, pero es, digamos, un rey más cercano a Occidente. Ese rey le cortan la cabeza y ya está. Caen esos gobiernos que, aunque no son democráticos tampoco, son más pro-occidentales, son más cercanos, como Arabia Saudita, como Jordania, como los Emiratos Árabes Unidos y demás, que son socios pero si cae Israel le va a dar pie a Hamas, Hezbollah, Irán por atrás apoyando todo, que es una teocracia y a una república islámica que llevaría. Pero si cae Taiwán, no pasa nada, o sea, porque además Taiwán es el principal socio comercial con China. Digamos, está Estados Unidos y está para Taiwán, Estados Unidos y después China. Y China lo tiene a Taiwán también como un socio económico muy importante. Es decir, políticamente está esta cuestión, pero económicamente y comercialmente son súper socios. Y son chinos. O sea, serán taiwaneses, pero finalmente son chinos. Y Taiwán, en esta situación, en su evolución, si lo vemos internamente, es que se fue dando un cambio generacional, porque de última, los que decían nosotros somos China eran los del Kuomintang, los chinos Han, nacionalistas, pero del partido Kuomintang, que se asientan en Taiwán. Los taiwaneses originarios, bueno, como que no eran importantes, porque van a ser ocupados de alguna manera por los chinos nacionalistas del Kuomintang. Acá ya no son chinos nacionalistas, porque de nuevo no había democracia, no había muchos partidos políticos. Entonces, Entonces estamos hablando de unos chinos de otra región, de otra cultura y de un solo partido político autoritario que se impone. ¿Bien? Y establecen un gobierno que además suspende la constitución de la República Nacionalista China porque dice estamos en guerra con el comunismo y demás. Ellos no se rinden y siguen en estado de guerra. Entonces suspende. Y esa suspensión de las garantías constitucionales hace a un gobierno de tono autoritario hasta los 90, que con la caída de la Unión Soviética y los cambios que se están produciendo, entonces los del Kuomintang dicen, bueno, vamos a dar elecciones libres, y ahí aparecen otros partidos, y el Partido Liberal gana las elecciones, y ahí tenemos el cambio, porque, ¿qué decían los del Kuomintang? Hay una sola China, y es la China nacionalista, es decir, aquella no existe y debe salir del gobierno, y entonces China es una sola nacionalista. Y estos liberales comienzan a decir, porque acá también tenemos cambios generacionales, esos de pensamiento duro del Kuomintang que decían somos una sola China, comienzan a morirse, los hijos, los nietos ya la ven diferente. Dice, ¿y si somos dos Chinas, separadas? O sea, somos independientes, seamos la República Nacionalista y ellos son la República Popular, y nosotros, como país independiente,
buscamos ingresar en Naciones Unidas, en la OMC, en la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, como algo diferente. Y no planteamos que tiene que haber una sola China, son dos Chinas. Entonces acá comienza a hablarse de la independencia de Taiwán, pero es una cuestión política interna también. Ante eso, China dice, cambia la constitución, impone ahí, pone un artículo de que China es un territorio indivisible, ¿bien? Y que no existe la posibilidad de que territorios puedan declarar su independencia. Eso es un guiño hacia Taiwán. Y entonces, para China, Taiwán es un territorio rebelde, ¿bien? Son rebeldes los que están ahí. Y le plantea al mundo ya pasado los 90 y entonces ya en el siglo XXI, con mucho poder económico y creciendo en su poder militar, le dice al mundo, no pueden mantener relaciones diplomáticas, o están conmigo o están en contra mía. Si están con Taiwán, están en contra mía. Y si están en contra mía, no van a tener ninguna ayuda, ni asistencia y demás, y hay un solo reconocimiento, el mío. Y metiendo inversiones y acuerdos y demás, muchos países que, aunque en las Naciones Unidas había sido reemplazado una China por la otra, muchos países seguían reconociendo a China como la República Nacionalista. Incluso hoy, Paraguay reconoce a la República Nacionalista China y no reconoce a la República Popular, por más que haga negocios de última con la República. No la reconoce como Estado, digamos, sino una entidad política con la cual hace comercio. ¿Y esto qué implica? Que China no puede firmar un tratado de libre comercio con el Mercosur, porque los del países del Mercosur, para firmar un tratado de libre comercio con cualquier otro país, tienen que negociar en conjunto, de acuerdo a la decisión número 2 del año 2000 del Grupo de Mercado Común. Y esto quiere decir que estos países tienen que reconocer al frente otro Estado. Y Paraguay no reconoce a China como otro Estado, entonces no se va a sentar a negociar con la China República Popular, con lo cual los otros países del Mercosur no pueden sentar a negociar un tratado de libre comercio. A negociar, no a firmarlo, a negociarlo siquiera. Algunos países, digamos, de Centroamérica seguían reconociendo a la República Nacionalista porque era un voto comprado. Los nacionalistas daban mucha ayuda, invertían y demás, y entonces estos países muy chiquitos se llevaban muy bien con la República Nacionalista, con Taiwán, en algunos casos Taipei, como se lo quiera llamar, porque recibían plata. Pero después vinieron los chinos comunistas y pusieron más plata y esos países cambiaron el reconocimiento. Son muy poquitos los países en el mundo que siguen reconociendo a la República Nacionalista como la China, ¿no? Y ahí algunos entonces, Argentina, por ejemplo, siempre reconoció una sola China. Y eso lo dicen los chinos y lo dicen los diplomáticos argentinos, lo dicen. ¿Por qué? Porque sí, había China y la China fue cambiando del imperio chino a ser la República Nacionalista. Bueno, reconocemos la República Nacionalista. Gana Mao e impone la República Popular, cambiamos automáticamente el reconocimiento a la República Popular. Como decir, acá nunca nosotros jugamos a uno u otro, ¿no? El que tiene el poder y comienza la representación, pero nosotros a la República Popular la reconocimos, creo en el 49 más o menos, si no me equivoco, y si no fue en el 74 automáticamente, no fue que después seguimos apoyando a la República Nacionalista en esta cuestión este-oeste y el comunismo, porque finalmente también hace a lo que es la Guerra Fría. ¿Por qué Paraguay? Por lo que dije, conveniencia económica y todavía los chinos no han invertido nada y son resabios que quedan también en la política interna, ¿no? De los partidos políticos. Y en Paraguay esta cuestión de los colorados y blancos viene desde el siglo XIX. Acuérdense que la guerra del Paraguay fue una cuestión entre blancos y colorados y alianzas internacionales y esos partidos continúan, ¿no? Entonces la ideología política dentro de Paraguay todavía es muy fuerte, ¿no? En esta cuestión de quiénes son comunistas y quiénes son capitalistas y esos todavía mantienen ese reconocimiento, además de la cuestión del dinero. Pero no es una cuestión que tenga mucha base jurídica o del derecho internacional público, ¿no? Entonces ahí tenemos la relación particular de ese Taiwán que, ¿por qué no se declara independiente? Y porque también dentro, porque hay diferentes partidos políticos, es muy transversal.
y muy generacional, ¿no? En cuestión que está dividida la opinión entre diferentes partidos. Algunos son liberales, el Partido Liberal dice que quiere ser independiente, pero todavía los del Kuomintang dicen nosotros somos la China, ¿no? Y después generacionalmente, los viejos somos una sola China, y los más jóvenes somos liberales. Y a la hora de votar, y la hora entonces, como son diferentes partidos, y si es más democrático, desde la apertura de los 90, digamos, en el Congreso de Taiwán no hay una opinión consolidada de nos declaremos independientes. Por otro lado, hay presión de Estados Unidos que dice no sería conveniente que se declare independiente. Dejémoslo ahí, sigamos igual, este tratamiento especial, pero si ustedes se declaran independientes, automáticamente China los invade y acá se arma la Tercera Guerra Mundial. Así que mejor tranquilos y total, económicamente, y paciencia a las pruebas de misiles de los chinos en las aguas que por arriba le pasan los misiles, o al movimiento de tropas en la costa, o cada tanto hay sale en la televisión algún plan que tienen los chinos. Dice, paciencia, 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 porque si ustedes se declaran independientes, perdemos todos. O sea, no jodan. Básicamente le dice Estados Unidos a Taiwán, de todas maneras ustedes siempre va a ser especial y lo vamos a cuidar, y además ustedes hacen negocio con los chinos sin problema, digamos, los continentales, ¿bien? Entonces, el tema económico de China lo podemos ir viendo a partir de, o sea, siempre verán ustedes cruzados, esto es complejo, ustedes pueden estudiar China, por un lado, pero lo tienen que hacer de las dos formas, como una evolución histórica. Entonces a partir de las diferentes presidencias, decir, bueno, acá tenemos a Deng políticamente fue esto, hizo estos cambios internos y su política exterior fue de esta manera. Cuando hablamos de política exterior tenemos en cuenta entonces sobre todo también la cuestión económica. Después viene, a ver, no me acuerdo ahora, ¿no? Deng Xiaoping, después lo tenemos ahí en el medio más o menos a Hu Jintao, y Hu Jintao, sí, y después tenemos a Xi Jinping. Entonces tenemos 4 ahí presidentes que cada uno va a ir teniendo su política interna, económica y su política exterior y de vinculación. ¿Bien? Entonces lo vamos viendo así como una cuestión histórica a partir de los presidentes. Pero después podemos ver lo económico y cómo, entonces, a partir de las revoluciones de Deng Xiaoping, llega a ser una China una superpotencia económica, en donde tenemos que ir viendo las aperturas, las creaciones de las zonas económicas especiales, el tema de permitir entonces que empresas extranjeras se asienten en estas zonas económicas especiales, que también van siendo modificadas a lo largo del tiempo. En un principio, la obligación, que todavía existe, la obligación de tener un socio chino y crear un joint ventures, y en ese joint venture hacer transferencia de tecnología, ¿no? De know-how. Entonces vos ponés una fábrica de Audi, bien, pero vos vas a tener un socio chino y le vas a enseñar cómo hacer auto. La codicia occidental, la codicia de esas empresas, dijeron, sí, bueno, me conviene porque yo aprovecho, y esto también es algo, ¿no? Particular, es que ¿qué estaba vendiendo Deng Xiaoping y los que vinieron detrás para atraer esas inversiones? Mano de obra barata, una mano de obra de un sindicato, porque sí tienen un sindicato, pero es uno solo, controlado por el partido, con lo cual nadie va a andar haciendo huelgas, ni nadie va a andar pidiendo vacaciones, ni nadie va a andar reclamando mejores condiciones de higiene y seguridad en la fábrica. Todo controlado por el Estado. No se preocupen, no le voy a compuestos, no lo voy a tosigar, no le voy a hacer cumplimiento de reglas de higiene y seguridad. No va a haber ninguna ONG que va a venir a reclamar, a hacer manifestaciones. Ustedes toman sus decisiones, hagan los negocios. Sí, en un principio es con un socio chino, transferencia de tecnología, y no puede vender ningún bien que produce allí en el territorio chino. Todo es para exportación. La codicia, como le dije, dijeron, bueno, podemos hacer muy buenos negocios, los costos no bajan tremendamente, y desde ahí de China tenemos buenas conexiones. Además, China prometía infraestructura, puertos, aeropuertos, carretera, materia prima, ¿bien? Y mano de obra que en cualquier país occidental, cuando decís, te anulan la mano de obra, vas a estar trabajando 40, 12 horas al día por un sueldo miserable y nadie te va a reclamar.
porque nosotros no lo vamos a dejar. Es fabuloso, fenomenal para los codiciosos occidentales, que además decían, bueno, un país atrasado, con lo cual si yo le transferencio tecnología, y esto recuerden el ciclo del producto de Vernon y de la economía internacional, ¿no? Yo voy a ir sacando nuevos productos, entonces esa tecnología siempre va a quedar obsoleta dentro de muy poquito, y siempre voy a estar por arriba yo, ¿no? Y aunque los chinos comiencen a copiarme, yo ya no voy a producir ese bien, voy a tener otro mejor, es decir, si yo le tengo que mandar una camioneta y fabricamos una camioneta y le tengo que transferir tecnología de cómo fabricar una camioneta, va a ser, por ejemplo, una camioneta que va a ser de 2000 caballos de fuerza, poca potencia, instrumentos analógicos, ta. Pero después yo largo la otra camioneta. Y si los chinos me copian esta camioneta, ya en el mercado internacional es una camioneta obsoleta, porque yo al mercado ya le estoy metiendo, aunque lo fabrico en China de nuevo, una camioneta de 6000 caballos de fuerza, todo tecnológico, digital, etc. Bien, a sus planes como de desarrollo continuo, de innovación, desarrollo e innovación, de crecimiento continuo, les fallaron, ¿no? Y fallaron ya con crisis en el 95, en el 97, 94, perdón, acá con la crisis de México, 97 con la crisis asiática, 99 con la crisis de Rusia, 2001, 99, Rusia, Brasil, 2001 Argentina, después 2007 la crisis financiera de Nueva York que se expande en todo el mundo, y todas estas empresas que tenían sus planes de inversión, de desarrollo, de cambio de producto, de colocar un nuevo producto en el mercado, se van retrasando mientras los chinos no sufren ninguna de esas crisis porque estaban blindados. 5, que está ahí, que ya tiene 10 años, en donde los chinos dicen, bueno, todo esto lo metemos en un plan en donde básicamente en el 2025 se está cumpliendo, tenemos que ser los líderes en estas industrias. Y piensan muy adelante, neotecnología, nanotecnología, en nuevos materiales, electromovilidad, tecnología aeroespacial, biotecnología, es decir, cosas que en Occidente se dan de una manera, sí, de avance y de desarrollo, pero también de competencia, de choque, de control y demás, aquí es un apoyo total del Estado al desarrollo de esto, a la creación de empresas, a un financiamiento ilimitado para esas empresas que siguen siendo controladas por el Estado, por más que afuera aparezcan que son todas empresas de como Jack Ma, yo soy el self-made man chino y compito contra Amazon con Alibaba porque yo fui rechazado por, no sé, Yale, cuál era la universidad que aplicó y que lo rechazó, y yo lo hice en el taller de mi casa como un Jeff Bezos y chino, es mentira. Es plata que le pone el Estado, permisos automáticos y todo el apoyo del Estado para un crecimiento y no adentro de China, hacia afuera. Esa política entonces económica china va desarrollándose de un crecimiento y de una cuestión de consolidación interna y después salida hacia afuera. Y entonces tenemos la transformación de las empresas, que de un día para otro comienzan a aparecer empresas privadas de China y uno si uno se pone a pensar, decir, ¿qué chino tenía plata para poner una empresa? ¿Cómo es que un chino o dos chinos que son empleados del Estado, porque todos los estados, porque todas las empresas eran del Estado que le pagaban 2 mangos, bien, ahora son dueños de empresa? ¿Cómo ahorraron? ¿En dónde ahorraron? ¿Dónde crearon una cuenta para sacar tanta plata para ahora ser dueños de empresa? No, ahí fue toda una cuestión de tejes y manejes dentro del partido y de divisiones y de poner a cierta gente para que saliera a ser, son los dueños. Y después darle créditos y apoyo. Pero sigue siendo controlado. Por eso, cada tanto desaparecen algunos, como Jack Ma, que dejó de estar, ¿no?, en la escena pública, y cada tanto llega a Occidente que desaparece algún líder de alguna empresa. Esto fue una limpieza también que hizo China hace por lo menos, más o menos, 3 años de empresas tecnológicas. ¿Por qué? Y porque el Partido Comunista dijo,
le estamos dando muchas alas y comienzan a querer hacer sombra al partido. O sea, no le podemos permitir a estas empresas que nosotros apoyamos y demás, que esos líderes de empresas crean que tienen el poder para imponer agenda, digamos, al Partido Comunista y creer que pueden hablar como si fuesen iguales a los líderes del partido. Y entonces descabezaron a muchos y a muchos le quitaron permisos, le quitaron subvenciones y dijeron, bueno, nosotros los controlamos a ustedes. Por más que parezcan libres, nosotros las controlamos, aunque no, porque también forman parte de los directivos de las empresas, ¿no? Entonces, siempre el poder político, el partido político, tiene un control y una acción. Por ahí en Occidente no se habla mucho de esto porque a algunas empresas occidentales no les convienen porque hacen muchos negocios con los chinos. No andan denunciando porque les sirve, porque todavía tienen empleados que aunque ya no cobren miseria como antes, los chinos ya no son el sueldo más bajo en el mundo, es decir, tienen sueldos mayores que los europeos en algunas fábricas y demás, ¿no? Pero son mucho más eficientes, es decir, cobran un sueldo más alto, pero son mucho más productivos, ¿no? Que el alemán, ¿no? Que uno dice, no, el trabajador alemán es súper eficiente, no, se quedó atrás, el francés menos todavía, con todos los feriados, todos sus derechos, hasta las 5 trabajo y no me llames por teléfono porque estás violando mi intimidad y te puedo hacer juicio y a tal hora entro y no me pides que venga antes ni me llames para que venga antes y demás. Todas estas cuestiones laborales, los derechos de la revolución francesa, los chinos, el trabajador chino no lo tiene. Y además, bueno, eso ahora tiene otro problema, que se está envejeciendo la población y hay datos que no se muestran, que es el ingreso laboral de los recientes graduados, que tienen tasas muchísimo más altas de graduados, muchísimo más altas en graduados en ciencias exactas, en tecnológicas y demás, pero gente que no consigue laburo. Pero eso no se dice, ni lo tienen controlado. Con lo cual, de última, hay mucho más mano de obra barata, que es algo que en Occidente también sirve, que haya un nivel de desocupación importante, porque entonces no se recalienta la economía y la empresa siempre puede acceder a mano de obra barata altamente capacitada porque se mueren por querer entrar a un trabajo, entonces, digamos, regalan su sueldo. De alguna manera puede servir, pero la gran pregunta es ahora si China va a poder mantener los próximos años, ¿no? Ritmos de crecimiento y, digamos, el enfrentamiento con los Estados Unidos. El plan 2025 también fue esta cuestión de alianza del triángulo dorado, Estado, universidades y empresas. El Estado marca hacia dónde se va y las empresas tienen que trabajar hacia eso. Y es algo que también que es diferente en Occidente. ¿Bien? Las empresas van a donde quieran ir, a ganar plata, obviamente es su principal objetivo, pero en esta tecnología en la que se compiten y algunas veces se destruyen. Allá en China la competencia está controlada de nuevo. Y el Estado dice a dónde van y a dónde tienen que invertir. Y en dónde no tienen que invertir. Y le provee tecnología que se desarrolla en las universidades. Y las universidades son financiadas entonces por el gobierno. Y acá algo muy interesante. Las universidades también se pagan y el ingreso es restringido. Son esos, también hablábamos hoy a la tarde, esos exámenes de miles de estudiantes que en un día todos rinden exámenes generales estandarizados y a partir del puntaje que tienen en las diferentes pruebas, pueden en qué universidad pueden ingresar y a qué carrera pueden ingresar. Los jóvenes emprendedoras, ¿no? Hijo único, que aunque ya no está la política de hijo único, ¿qué piensan los chinos? Yo quiero darle lo mejor a mi hijo, quiero que me supere, quiero que sea un super líder, no puedo, digamos, desenfocarme tratando de criar dos, solamente puedo criar uno. Y esto tiene otro problema, que no hay un sistema muy desarrollado de la atención a la vejez, porque todo culturalmente le cae a los hijos. Entonces,
una cuestión pesada en la economía china. Sostener el crecimiento, una forma de sostener salarios bajos y desempleo juvenil. Y en Occidente eso se utilizó, ¿no? Es decir, tener un cierto nivel de desempleo, pero puede crear, digamos, malestar social y reclamos, pero con una cuestión de vigilancia suprema por parte del Estado, tal vez eso se controle. Esa es la otra cuestión, ¿no? De seguridad y demás, el control social que tiene el partido, porque tenemos mucha tecnología desarrollada, la cuestión de el puntaje que se está utilizando. Si es un buen ciudadano, tiene más puntaje, ¿no? Porque tenemos todas esas cámaras de seguridad, de vigilancia, de lectura de iris, que dicen ellos es para no para control, sino para darle mayor seguridad al ciudadano, pero eh, colabora mucho la economía digital y toda la digitalización, de nuevo, redes sociales. Weibao es del Estado, no hay empresas occidentales en cuestiones tecnológicas y aquellas pocas como el mismo Tesla está controlado, digamos, la información que maneja la tiene que compartir. O sea, los occidentales son muy, además de codiciosos, son muy hipócritas, porque lo tenemos allí al muchacho este de que colaborador que después se pelearon horriblemente con el presidente, el dueño de Tesla, tiene Tesla en China y tiene ahí todo un edificio en Shanghái y vende Tesla en China. Y criticaba a China, pero después fue, hizo un acuerdo y dejó de criticar tanto a China. Ahora, piensen esto. Si ustedes quieren saber los Tesla, ¿no? Que esta cuestión satelital y hasta conducción autónoma, ¿dónde está una persona con su auto en todo momento? Porque todo momento está dando información. ¿Dónde para? ¿Cuántos minutos para dónde se dirige? ¿A qué velocidad? Un montón de información que a las agencias de inteligencia, ¿no? Les sirve muchísimo. Y si esa inteligencia se utiliza para el bien, bueno, mira, te voy a dar consejos de cómo manejar para reducir el consumo de combustible o de electricidad o mejorar más tu auto porque lo estás conduciendo mal, o para el mal, para decir, mira, vos tuviste una escena, ahí hubo un crimen, sabemos que sos vos y te detengo, que sería bueno, pero también podemos estar vigilándote, vos te reuniste con este y con aquel y esto están queriendo golpear el gobierno y te detengo, ¿no? Ahora, toda esa información que reúne Tesla a partir de darle un servicio a sus automóviles, después Tesla lo utiliza, lo vende, no sé. En Occidente hay leyes de esto, de compartimiento de la información, no compartimiento y no compartirla, no difusión, etc. En Europa es mucho más exigente todo esto. En China, esa información ¿a dónde va? A la seguridad china. Y de China no puede salir. Y con eso Elon Musk no tiene ningún problema. No tiene ningún problema, no habla de la democracia, de las libertades individuales, de los datos personales, no, hace negocios con China. Todos los datos que él reúne están en manos de, que después los mezcla con los otros. Entonces el Big Brother en China es impresionante. Es el sueño del libro ese 1984, pero llegado ya mucho más arriba, ¿no? La tecnología supera ampliamente la ficción de 1984, ¿no? Y acá el Estado, entonces puede asignar puntaje y le puede decir, bueno, usted ciudadano tiene 100 puntos. Ahora, si usted puede sumar puntos, ¿cómo suma puntos? Participando en tareas comunitarias. Usted suma puntos, ¿no? Siendo un buen ciudadano, cumpliendo con las leyes, en el sentido de que si usted cumple, paga los impuestos, va sumando puntitos. Si usted fuma, baja puntos. Si usted no cuida a su mascota, baja puntos. Si usted no cuida a sus hijos, baja puntos. ¿Por qué? Porque yo tengo todos los datos, porque ahora la tecnología digital es que usted ya no compra con billetes, compra con una aplicación. Bien, compra con la huella digital, compra con algo que ya con la palma de la mano, está huella digital, lectura de iris, con el celular en el bolsillo puede entrar al supermercado y salir con la mercadería porque ya fue leída los códigos y demás y ya fue debitada de su cuenta.
Sabemos lo que está comprando, lo que estás consumiendo. Sabemos que fue al hospital y su hijo está enfermo, pero usted después no volvió con su hijo para que le hagan la revisión. Usted no llevó a su hijo para que le vacunen. Usted no le dio los medicamentos que tendría que haber comprado su hijo enfermo. Usted es un mal ciudadano y le bajan puntos. Y este sistema de puntaje dice, usted quiere ser promocionado, tiene que ser buen ciudadano. Si usted baja puntos, usted no va a ser promocionado en su trabajo. Usted quiere viajar al exterior, tiene que tener más puntos. Usted quiere viajar en primera, tiene más puntos. Usted quiere viajar de una región a otra, porque los chinos no pueden viajar, ¿no? Todavía sigue el sistema sumamente controlado. Quiere viajar a esa región, no puede ser un mal ciudadano, tiene que tener más puntos. No se habla mucho, la cuestión de los microchips tiene hasta que ver con esa situación. Pero vemos la cuestión económica. Y China 2025 lleva también a que estas empresas privadas que comienzan a aparecer de la nada, muchas veces son controladas por el Estado y después pasan a ser una sociedad anónima donde hay una participación del Estado, pero no se sabe mucho. Eso es lo que se denuncia mucho en Occidente, de hasta dónde es privado. ¿Y cómo es este tema de las subvenciones? Que las subvenciones estatales para el comercio exterior es algo que está prohibido por la OMC, ¿no? Entonces, el Estado no puede subvencionar la exportación. Pero el gobierno chino dice, no, yo no subvenciono la exportación. Yo subvenciono producción o subvenciono esto o lo otro, no va directamente a la exportación. Es un límite muy poco claro. Y en este sentido, entonces, esas empresas que comienzan a hacer ese esfuerzo en China, después el Estado comienza a darle anabólicos económicos para que salgan afuera, ¿no? Y esas comienzan ya en el siglo XXI, cada vez a salir más afuera, a invertir, inversión extranjera directa a China, ¿bien? Y a tener un posicionamiento. Y entonces pasa de no haber empresas privadas a empresas con presencia global, pero que son chinas, no son multinacionales ni son transnacionales, ¿no? El otro día también hablando y tomando exámenes, nosotros en Occidente tenemos esta cuestión de control, de cómo el Estado, del impuesto global, de la tasa Tobin, por qué las compañías multinacionales, transnacionales, los holdings, todo esto que hacen para evitar el control del Estado y no pagar impuestos, mientras que los chinos son todas empresas chinas y todas tienen cierto control del Estado. Y a ninguna empresa china se le ocurriría tratar de pagar menos impuestos en China o ocultar información, porque eso los detienen a los directivos, lo meten preso o aparecen suicidados. De una. Acá no hay esa libre competencia que incluye también la corrupción. Y cuando hay corrupción y sale a la luz, se lleva a manera extrema, ¿no? Así, oh, qué horror, porque también son corruptos, pero cuando sale a la luz no se lo tapan, ¿no? Se intenta, cuando ya sale a la luz, bueno, está perfecto. Prisión perpetua, un tiro en la nuca en algunos casos. Entonces, tenemos esas empresas que son netamente capital chino, que no sabemos muy bien quién controla por detrás, que vienen con mucha plata, que pueden salir desde Beijing, de nuevo Macao o Hong Kong, de acuerdo a cómo les sirven los papeles y su vinculación, ¿bien? Y salen de shopping, digamos, ¿no? Salen a comprar. Y compran muchas empresas en Occidente. No solamente que se establecen y a partir de que se establecen tratan de hacerse conocida, de comenzar a vender un producto, de posicionarse. Toda esa forma de pensar que tenemos en marketing internacional en Occidente. No, ellos vienen y ¿qué hacen? Compran hecho. Compran una empresa que ya está posicionada, que ya tiene productos en el mercado, simplemente pasan a ser ellos los dueños. Ponen más tecnología, no modifican el producto y en algunos casos tampoco modifican ni el nombre de la empresa. O sea, compran una empresa, pero no le cambian el nombre, no cambian el cartel, ¿bien? No cambian el producto, no cambian el envoltorio. Es China, pero lo único que sabe tal vez es personería jurídica de ese estado, ¿no? Que da los permisos y la cuestión contable. Pero detrás hay un dueño chino. Y el occidental sigue comprando esto, porque cree que es una empresa occidental, pero no lo es. ¿Y por qué también salen a comprar? Que le han puesto límites a Estados Unidos, ¿no? Que quiere o vende
o se va, ¿no? O se prohíbe, como TikTok, ¿no? Esta cuestión de tener que ir el presidente de TikTok de China a una comité del Congreso donde prendía, ¿usted es chino? Y el otro decía, no, yo soy ¿de dónde era? De Singapur. Yo soy de Singapur. ¿Usted es chino? Soy de Singapur. Pero Singapur es China. No es un país independiente. Algún ignorante senador de Estados Unidos. Pero hasta está China. Entonces el gobierno comenzó a prohibir que los funcionarios tuviesen a nivel estadual y ahora Donald Trump a prohibir que en los celulares que le da el Estado, sea de un estadual, digamos, o el federal hacia el empleado, puedan descargar TikTok, ¿no? Y está ahí TikTok, o se vende, o se separa, o desaparece de los Estados Unidos, que en realidad ya había una fecha que se suspendía y después se prorrogó. O sea, muchos tiktokeros se habían despedido ya de las redes. Bueno, mira, no vamos a seguir porque nos cortan, voy a seguir por esta red y después Donald Trump cambió y permitió. ¿Por qué también van a las empresas a comprar? Porque compran hecha tecnología. Si de nuevo vemos economía internacional, el ciclo de producto, inversión, más desarrollo, más innovación, si yo estoy aquí y compro una empresa que está acá, entonces ya estoy acá. O sea, compro la tecnología desarrollada. Los alemanes en ese caso, hasta Angela Merkel, que era muy, digamos, de la multilateral y liberal, dijo, nos están jodiendo, porque nosotros invertimos y hacemos lo mismo que hace China, apoyamos la investigación, apoyamos a las universidades para el desarrollo tecnológico de Alemania, y finalmente el tipo de desarrollo pone la patente, viene a China y se la compra. Entonces, ¿a quién financiamos? ¿Al investigador alemán, a la empresa alemana, o le estamos desarrollando tecnología china? Porque automáticamente yo compro la empresa, compro toda la empresa, compro las patentes que están a nombre de la empresa, compro a los empleados, compro la investigación que se está desarrollando y ya está, es mía. Y yo hago con la investigación lo que quiero. Si automáticamente se la quiero pasar a la casa matriz en China, la pasamos. Un país liberal, estamos cumpliendo la normativa de la Organización Mundial de Comercio, estamos cumpliendo el GATT, estamos cumpliendo las normativas del GATS. Y entonces Angela Merkel dijo, no me gusta, porque finalmente o dejamos de invertir en investigación porque finalmente se lo llevan los chinos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y dijeron, bueno, no, la inversión extranjera directa es hasta un límite del 10% del paquete accionario de la empresa alemana. El control siempre va a quedar en alemanes. Y eso está de acuerdo a la normativa y bueno, ahí nomás, porque hacia la discriminación no dijeron a los chinos, a los extranjeros, chao. Entonces, porque si Alemania decía, no puede ser el 10% del paquete accionario ser vendido a China, estaría discriminando y eso va en contra de la normativa del GATT-OMC. Entraría también en choque con otros vecinos europeos que están más de acuerdo con China y el haber adoptado esta posición de empresas extranjeras a muchos otros europeos tampoco le ha gustado, porque dice, bueno, pero acá hay libre movilidad de los factores dentro de la Unión Europea. Entonces, bueno, sí, si es un país de Europa, una empresa europea, sí, pero si es extra zona, no. Y hace entonces a que se complique mucho más, digamos, las reglas del comercio internacional. China está sufriendo una crisis demográfica que impactaría en la disminución del PBI. Sí, eso lo dije antes, justamente, porque la pirámide, digamos, poblacional está muy deformada, ¿no? En el sentido que cada vez se tienen más niños. También decía a la tarde, ¿no?, que esos números no se dan, pero China ya no publica el ingreso de niños a la escuela primaria. Y hay muchas escuelas primarias que están cerrando porque se están quedando sin alumnos. O sea, jardincito de infantes ya no entran, no podemos mantener el jardincito de infante para dos, se cierra el infante y se va cerrando la escuela porque no hay. Y de nuevo esta cuestión económica que dije antes, es decir, esa gente son los que tienen que mantener a los viejos, con lo cual la presión económica sobre los jóvenes es muy alta.
veremos cómo lo soluciona, pero no hay una solución mágica a eso, ¿no? China además, y eso también decíamos, a diferencia de otros países, es muy cerrada para el ingreso de extranjeros. Es decir, nadie va a pedir refugio a China. China no recibe refugiados, China no recibe asilados políticos. ¿Bien? Selecciona muy bien de quién puede entrar. No van a China pobres como de México entran a Estados Unidos. En China no ingresan laosianos pobres, tailandeses pobres o cualquiera pobre y letrado que busca su futuro a China. ¿No? Y son ventajas que tiene China en el sentido de que su política, pero nadie reclama tampoco aquello, ¿no? Es decir, hay una doble vara también de la opinión pública internacional o de los liberales, wokistas, occidentales que dicen China, Estados Unidos tienen que abrir, ¿cómo Donald Trump osa en expulsar ilegales o Europa tiene que llenarse de musulmanes y de africanos subsaharianos porque pero no van a China a decirle, che, ¿por qué no recibo gente? ¿No? ¿Por qué no creas un programa de refugiados de los conflictos en Siria, en Gaza, en África o donde sea? No, no entran. China mantiene una identidad muy cerrada, sí apoyan el multilateralismo, pero no apoyan para nada esto otro que veíamos más arriba, ¿no? De acá, de la cuestión de esto, multiculturalismo, pluriculturalidad, respeto a la diversidad. China, no, chino. Sí, recibe occidentales, siempre y cuando les sirva económicamente, porque son inversores o porque vienen a estudiar, muy poquitos, elites y demás, que después les sirve porque hace a su soft power en el exterior. Pero no va a aceptar nunca a un norteamericano que vaya a quemar la bandera china como la que se tiene que comer Estados Unidos, ¿no? O Donald Trump que quiso meter preso a activistas pro-palestinos que queman la bandera y dice muerte a Estados Unidos, porque hay libertad de expresión y entonces ya ese palestino que está quemando bandera está casado con una norteamericana, entonces es residente y hay que respetarlo. Cosa extraña, pero bueno, son los valores liberales de Occidente y en eso tiene esa ventaja, pero habrá que ver cómo va evolucionando. Estados Unidos recibe a muchos estudiantes chinos, ¿no? Pero esos chinos después vuelven. Por eso también Donald Trump quiere restringir el ingreso de estudiantes chinos. Se han dado casos, ahí está la discusión si por unos casos son aislados o no son aislados, o hay que controlar más, porque se han dado casos en que esos estudiantes chinos venían y dicen, yo soy un joven de 20 años o de 23 años que vengo a hacer mi doctorado, presenta todas las pruebas, magnífico, soy un chinito. Y en realidad un tipo de la agencia de inteligencia de China que no tenía 20, que tenía 30, y todo lo que veía en la universidad, todo era información que mandaba a China automáticamente. También se detectó que algún profesor chinito que daba clases en alguna universidad, en algún laboratorio importante que se manifestaba como un ciudadano norteamericano de origen chino, en realidad era un agente chino que mandaba toda esa información a China. O sea, no estoy hablando de, son casos reales, que fueron detenidos, llevados a la justicia, expulsados. O sea, lo que dice Donald Trump no sale de la nada, sale de casos reales. Claro, pero vos decís, no, no son todos los chinitos. Sí, bueno, pero hay una clara diferencia en el tratamiento del ingreso de chinos a los Estados Unidos que norteamericanos a China. Y acá también está de nuevo esta cuestión hasta qué punto el Estado no controla todo esto, porque sabemos que controla. Entonces, para mí Donald Trump tiene razón en ese sentido de decir, che, que haya un triple control de quiénes son los chinos que vienen, porque no son ciudadanos totalmente libres, vienen de universidades manejadas por el Estado, Entonces decís, cualquiera, aunque tenga 18 años, puede ser un espía chino. Y eso China lo hace porque China mantiene muchos lazos, cuestión gobierno,
y partido con los chinos de ultramar, que se llama. Y hay una presencia importante de chinos de ultramar en muchos, y esto es más allá, en países de Asia, que tienen un poder económico muy grande, por ejemplo, justamente en Singapur, o en Tailandia y demás, y que tienen un poder muy grande y están teniendo cada vez también un poder político importante a partir del económico. Esos chinos de ultramar son, muchos de ellos, leales al Partido Comunista. No son chinos exiliados, no son como mexicanos que se van a Estados Unidos en busca de la libertad, de la economía, de la protección. Bueno, libertad parecería que México es un país, una dictadura, pero se van en busca de la libertad por la violencia que existe en México, ¿no? Son mexicanos que no son leales a México, en el sentido de yo me voy de México porque no puedo vivir en México. En este sentido son chinos que sí podrían vivir en China, pero conviene ir afuera y mantienen los lazos. Y eso, si uno dice liberal, bueno, pero está bien eso, sí, está bien hasta cierto punto. Por eso se le hace muy difícil a Occidente, a los gobiernos, a la justicia, decir, bueno, pero hay una diferencia que es muy sutil aquí, que es la quinta columna, no sé, como en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial se habla de la quinta columna, aquellos que están en el territorio pero colaboran con el extranjero. Es el tema que dio pie a decir qué hacemos con los japoneses en California cuando los japoneses bombardean Pearl Harbor, ¿no? A traición, destruyen, y vos tenés una población descendiente de japoneses o japoneses recién inmigrados, y Estados Unidos, el gobierno que dice, ¿y estos japoneses qué son? ¿Son leales a Hirohito y demás? ¿O van a ser leales a los norteamericanos? Porque acá los japoneses nos destruyen. Ellos son leales al emperador, a Hirohito o a la bandera norteamericana. Porque son parientes de los que nos... Son parientes, son el hermano, el sobrino o el abuelo del que está bombardeando Pearl Harbor. ¿Qué hacemos? Nos trasladamos y hablamos de la libertad de expresión, de igualdad, ciudadanos norteamericanos, residentes, le damos toda la libertad, lo metemos en un campo de concentración. Ni lo metemos en un campo de concentración porque no sabemos. O los alemanes acá en Argentina, en épocas de Hitler, aunque acá estaba Perón, así que le gustaba bastante los alemanes, pero en otros países no, como en Alemania o en Francia, bueno, que finalmente no. Entonces vos decís, esos chinos están en eso, pero parece que nos olvidamos de la historia y en algunos países esto está teniendo un gran impacto y algunos políticos están denunciando esa cuestión, pero bueno, se los trata como, estás medio loco o estás medio perseguido, pero es una pequeña realidad que hay que tener atención por lo que se está dando y por lo que se da dentro de China, ¿no? O sea, yo no soy muy pro chino en ese sentido. Bien, meta, dejo aquí. Vean entonces de esa forma, digamos, de China, tengan en cuenta, lean mucho porque cuando se rinde al final se tiene que rendir con lo último que está pasando, o sea, para China además que leer mucho, pero también actualicen, ¿no? Porque yo he puesto a inicio de año algún documento y esto ya puede estar desactualizado. Obviamente cuando yo puse los documentos no puse la guerra comercial de Donald Trump con China o con el mundo entero, ¿no? Entonces son cosas que no tenemos aquí, pero que ustedes sí tienen que saberlo, ¿no? Decir, che, Donald Trump en abril, 2 de abril, pone los aranceles y después pum, le multiplica y le lleva más del 200 y tantos por ciento a China, después China se negocia, Eso no está en la bibliografía que coloqué en el mes de marzo, ¿no? De este año, ¿no? Siempre se tiene que actualizar. Mañana puede pasar otra cosa, acuerdos, BRICS, bueno, también importante, ¿no? Por eso, BRI y los BRICS. O sea, acá los BRICS lo metemos así, porque China es el actor principal de los BRICS, o sea, los BRICS se financian con China. Bien, y China es el gran sustento político de los BRICS, que es un foro político, no es un proceso de integración. Y por más que muchos medios comienzan a hablar pavada y hasta algunos importantes analistas nos hablan de que los BRICS, y acá todavía en Argentina están llorando, los que ya no forman parte del gobierno, los que perdieron, que Argentina no es parte de los BRICS, y uno dice, ¿qué gana con los BRICS? Si está
Brasil, y Brasil es nuestro socio comercial en el Mercosur. Está China. China es nuestro principal socio económico. Está la India. Tenemos muy buenas relaciones, hacemos comercio, no tenemos más porque está muy lejos, porque en algunas cosas India es bastante proteccionista y algunas cosas. La Irán, con Irán vamos a ser socios en los BRICS, pero bueno, andan llorando, pero esos son los que lloran por cualquier cosa y porque odian a otros, venden humo. Además, al dólar, la moneda, bla, 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 el, la criptomoneda, están juntando oro, naranja Fanta, digamos, ¿no? Porque en realidad el principal socio comercial de China es los Estados Unidos. Si Estados Unidos se cierra, China se tiene que meter su sobreproducción de tecnología barata y productos electrónicos y un montón de productos se lo tienen que meter en el Tíbet porque no va a tener quien se lo compre. O sea, el gran mercado de China es los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere que le diga? ¿No? Para él, el diario del país hay que suscribirse. No, sí, pero no. O sea, ahí hay una puertita trasera, ¿no? Es una cuestión de cortafuegos, digamos, que tiene el país, pero que fácilmente se lo puede esquivar. No así con La Nación, por ejemplo, que es más eficiente, y cuando uno lee La Nación, llega un punto, como me pasa hoy, que yo ya no puedo leer ningún artículo de La Nación porque tengo que suscribirme. Pero es una cuestión que después busco y se los paso, háganme acordar, por ahí tengo, a ver, demos un segundito, no creo que lo encuentre rápidamente porque como esto del WhatsApp te deja ver poco hacia atrás, no me deja verlo, pero en realidad hay que entrar al país a través de otro buscador, el Opera, ¿bien? Y hay que modificar en el Opera la configuración, cosa que te deje acceder a esos sin tener en cuenta el cortafuego y se puede leerlo más bien el país haciendo esto, ¿no? A ver, ya te digo, Pastra. Mira, voy a hacer acá, a ver cómo lo puedo compartir. Leer más, ta, 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 ta. Eh, pero déjenme que no me está dejando verlo de nuevo. Ahí está. Ta, ta, ta. Esto se lo debo a un compañero de ustedes acá de presencial, a Pastrana, a Franco, que es el que está dirigiendo Aldea Global. Copien y peguen y guárdenlo a esto que les puse ahí en el chat. Así es la forma de poder leer El País y algunos otros diarios. La Nación no se puede, el Clarín no se puede, pero otros sí, ¿no? Sí, sí, por eso, no te deja. El diario El País, muchos artículos, comenzás a leer arribita y abajo te aparece, te tenés que suscribir. Pero si haces esto, descargas el buscador Opera, ¿no? El Opera, vas al tema de configuración, le cambias el setting del JavaScript, ¿sí? Haciendo ese cambio, automáticamente vas a leer el diario del país sin ninguna restricción, incluso también otros periódicos se los puedes saltar con eso, ¿sí? Exactamente, ¿ves? Pero tenés que hacer este cambio de JavaScript. No te sirve hacer esto ¿cómo se llama este? En Google, en Gmail, ¿cómo se llama? No te sirve hacer eso y yo lo tengo así.
leo lo que puedo en, ¿cómo se llama? En Google, y algunas cosas las leo ahí en Opera, que no es tan bueno después para guardarlo, archivarlo y demás, pero de última te permite leer y sí podrías armar tus carpetitas y demás, pero todavía eso no lo hice. Tengo un montón de artículos sin clasificar y demás, pero te deja leer. De última, el diario del País también hay que leerlo siempre con cuidado porque es muy de izquierda. O sea, el diario del País ya tiene una tendencia bastante marcada de izquierda, con lo cual está en contra de Israel, nunca condena a Hamas, nunca te habla de los secuestrados, nunca te habla mal de Rusia, hasta ahí nomás, nunca te habla más de los socialistas ladrones del socialismo del siglo XXI, es pobrecita Cristina, saca muchos artículos de Cristina Press y demás, pero nunca dice que se robó todo. O sea, es muy tendencioso el diario del País, ¿no? Lamentablemente los medios de comunicación estamos, digamos, en una era muy, muy oscura en lo que es la información, ¿no? Cada vez se hace mucho más difícil poder decir que esta información está cercana a la verdad. Cercana, no es la verdad, cercana. Cada vez peor. Por TikTok, por el bombardeo, digamos, de X, y ya saben todo lo que pasó con Elon Musk y Donald Trump, el New York Times, el Washington Post, Jeff Bezos diciendo vamos a eliminar la editorial, acá estamos con el gobierno, no vamos a ni difundir ninguna noticia que vaya en contra de lo que dice el gobierno. Y dice, bueno, ya está, eso es un órgano de propaganda en el país más democrático del mundo. Y después que vas a confiar en RTT, en la Rusilla TV, en Hispan TV y otros. BBC también, hoy la BBC, la revista Time, ya, digamos, también tan copada por un poco de lo woke, el wokismo en este caso, pro-palestino, contra Israel, ocultan la cuestión de lo que hacen los musulmanes en Inglaterra, los escándalos judiciales en Inglaterra, el tema de la inmigración en Inglaterra, tapan eso. O sea, hasta políticas editoriales que dicen no vamos, porque sería discriminación, no vamos a decir que el violador es musulmán, porque si la gente asocia al violador con musulmán, entonces después lo asocian y todos los musulmanes son violadores. Pero los porcentajes y la estadística te dice eso, no todos, pero tener las estadísticas, ¿no? Y entonces si controlen más, no, es perseguir a las personas. Entonces tenés una justicia que no quiere ver, está bien, pero finalmente sí tiene que ver en ese sentido, porque eso hace la política migratoria, decir, bueno, a ver, conviene que siga llegando esta gente así o Europa, Occidente, que no aportan, que no traen inversiones, que automáticamente piden asistencia, subvenciones y demás, y que son los que más cometen crímenes y en masa y con una ideología, digamos, islamista o musulmán, y ahí está el otro debate, ¿no? Es la religión, el Islam, ¿es malo o bueno o neutro? Y el islamismo es el extremo. Bueno, ya eran muchas discusiones, pero en algunos casos, digamos, con todos estos bueno, son los sacerdotes musulmanes, como se les llama, propician valores, ideas que están en contra de Occidente, pero claro, utilizan la libertad que le da Occidente. Entonces, este temita de multiculturalismo y demás es muy importante. Y entonces, cuando vemos cómo en este caso China maneja eso, es totalmente diferente, pero nadie lo dice. Nadie dice en China la cuestión del colectivo LGTBIQ+, no existe eso allá. El tema de por qué empresas occidentales tecnológicas no pueden invertir en China, controlar algo, no existe eso, no se lo permite. Y eso le da mucho poder, pero no a China y a los chinos, al Partido Comunista Chino que ha consolidado su poder. Bueno, tengo varias cosas más que hacer, así que ahí está, copien y peguen Laura para poder leer el país, pero como te digo, siempre hay que tamizar la información, hay que verificar, no es que te estén mintiendo, pero cuando la colorean bastante, ¿no? A este tema.
asumen posiciones sin manifestarlas, ¿no? Y uno tiene que equilibrar un poco, ¿no? Nadie tiene toda la razón y hay agendas ocultas. Eso sí existe, ¿no? No soy conspirativo, pero, ¿no? Hay grupos económicos, hay elementos políticos que tienen su poder y su agenda, y aunque no diga que lo dominan ni nada, pero que sí siempre existió en el mundo y va a existir eso, ¿no? De comprar voluntades, hasta las universidades norteamericanas con las grandes donaciones de fondos de un país o de otro, obviamente después toman decisiones que no son muy transparentes. Perfecto, queda así. Cualquier hora tenemos un encuentro previo al último trabajo práctico, que todavía no tiene la carpeta, mejor dicho, el tercer trabajo práctico, que todavía no está en la carpeta. El tercer trabajo práctico es también de análisis, para el 24, pero todavía tenemos un encuentro el 21 de agosto. Buenas noches y estamos en contacto.